para Mega, la señal televisiva que ayer terminaba con su teleserie Señores Papi y empalmaba de inmediato con el primer capítulo de Perdona Nuestros Pecados. Y la gente se indignó con el último capítulo de Señores Papi, hay que decirlo, un capítulo con la Cami que estuvimos ahí mirándolo atentamente, un capítulo que con suerte habrá... ¿Ah? ¿Juntos? No, ni juntos ni revueltos. Un último capítulo que habrá durado, Cami, con suerte, 10 a 15 minutos, porque fue todo el rato comerciales. Un primer capítulo que además dejó con gusto a poco a la gente en las redes sociales que reclamaban, para esto nos hacen esperar toda una semana. Es un capítulo donde no se mostró lo que ellos querían ver, donde las historias, incluso los finales que se habían filtrado, que supuestamente podrían llegar a ser parte de Señores Papi, eran 100 veces superiores a este capítulo final. Un capítulo final muy malo, fue parte de lo que comentaban las redes. Yo vi en Intrusos un tiempo atrás, te veía a ti siempre, y solo veía Intrusos. ¿Y a mí me veían? A ti también. Ay, por eso estoy acá. Por ti no, Cata. Sí. Oye, ¿cómo nos veía si usted estaba al mismo horario? porque veía con mi teléfono. Oye, a ti también cambié a todos. Oye, lo que ha pasado mucho con esta teleserie, que la gente siempre ha reclamado porque los capítulos de verdad eran muy cortos. O sea, pasaban, no sé, 15 minutos del capítulo anterior, 15 minutos más de comerciales y 10 de teleserie nueva. Entonces, es un descontento que yo siento que viene desde hace tiempo. Varios actores incluso también dijeron, entendemos a la gente. Porque pasa que el capítulo de verdad, los que veíamos la teleserie, era evidente que era demasiado corto. ¿Por qué Mega premia de esa forma al público? O sea, en vez de premiarlo, digo, exacto, con la sintonía, los castiga. No sé por qué. Y además, pero ahí también hay otra cosa. La gente tiene mala memoria. Porque después igual lo siguen viendo. ¿Por qué no los castigan ellos de vuelta con la sintonía, por ejemplo? Claro, porque las redes sociales criticaron harto, pero el pic fue de 37 puntos. Claro, o sea, fue demasiado. Y se parecía demasiado al primer capítulo. Si eso era como muy freak. Al final fue como estar viendo el primer capítulo y el último capítulo. Claro, no hubo tanta emoción. O sea, en el fondo no hubo como algo inesperado. Eso es lo que no hubo. O sea, no hubo como emoción, no hubo pena, nadie murió. Fue como muy comedia el estilo de la nota. Sí, yo creo que el libreto de esa parte la escribió Jajá Calderón junto a... Pero estaba muy mal. Ahora, hay que decir, la Cami habla del pic de la teleserie, promedio del capítulo final 34,6, según la información preliminar. Eso para hoy en día es demasiado. Es mucha sintonía. A mí no me molesta que haya terminado un poquito como empieza. Creo que es un cierre de ciclo, un cierre de teleserie, con ellos como corpóreo. Estamos viendo imágenes justamente del capítulo final, donde los toman detenidos, como corpóreo decís tú, donde los toman detenidos, donde hay un jugueteo. Pero ojo, yo veía los tweets y yo decía, ¿qué tanto se sorprende la gente? Los últimos capítulos, al menos de las teleseries de Mega, han dejado harto que desear. El último capítulo de Pobre Gallo fue como... Ya, me estáis leseando. Este es el último capítulo. Toda la atención se la llevan los últimos capítulos, pero el último queda como bien desinflado. Y yo me acuerdo que cuando emitieron el último capítulo de Vuelve Temprano, una teleserie nocturna de TVN hace un año y medio, todos reclamaban efectivamente lo mismo, que era un capítulo muy corto y que no había emoción en el capítulo, que era como las sobras de lo que iba quedando, como ya rellenemos. Y sale en su momento la guionista y dice, chiquillo, no es mi culpa. Yo hago un capítulo final de 40 minutos, pero no es mi culpa que el canal me divide esos 40 minutos en 6 capítulos para poder tener más sintonía. Entonces, al final, claro, se ve un capítulo desinflado que es el final. Ahora, para poder pagar los avisos comerciales. Que esto no parezca que es una crítica, porque la teleserie fue muy entretenida, una teleserie buena, con actores que se lucieron, entretenida. Pero claro, el final fue un poco fomeque y eso fue lo que se vio a través de las redes sociales, que la gente fomeque. La gente pedía que mejor lo hubiesen dejado con el capítulo del anterior. El penúltimo capítulo fue más como final que el mismo. Que es donde estaba como la emoción, donde el balance. Mucha gente decía, oye, hay cosas que quedaron también interpretación libre, como si el viejo murió o no murió, si fue el disparo. Oye, a propósito, ¿por qué no le preguntamos a la gente en la casa qué opina? ¿Les gustó el final? ¿Lo encontró corto? ¿Lo encontró fomeque? ¿Charcha? Con el hashtag de hoy es MPMele, porque hoy día te leemos. Fomeque. Y por favor usen la palabra fomeque, porque dije fomeque y la Cata se ríe de mi fomeque, ¿cierto? No, pero es que fomeque es como de mi papá. Mi papá es como fomeque. Cata, del mundo de las actrices, ¿qué se puede esperar de un capítulo final? Bueno, porque no solamente en Mega, en general los capítulos finales de las teleseries como porque hablábamos en pauta, pues, mi querido Mike. ¿Y qué hablamos que la gente no nos escucha? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la dramaturgia está el clímax y luego está el final. Generalmente todo lo más importante que pasa en una narrativa sucede en el clímax y luego el final es como fomeque. Pero el final no debería tener su propio clímax. ¿El final no debería tener su propio clímax? El capítulo final tener porque primero está la presentación, el desenlace, luego está el clímax y luego el final.
el cierre del Cata, y los actores de repente muestran, como pasó con esta teleserie, que dijeron, entendemos la molestia de la gente, capítulos atrás cuando eran muy cortitos. Pasa también que comentan entre ustedes porque los puede perjudicar o de repente la gente también se descarga con los actores. A mí lo que me pasa es que me carga mucho, que como que repiten mucho el pasado, capítulo anterior, vuelven a repetir todo el capítulo, luego son 5 minutitos del nuevo capítulo y luego algunas escenas del capítulo del día siguiente que luego lo vuelven a repetir. Claro. Entonces finalmente como que se dan vuelta, o sea, avanza muy poco la teleserie y uno también le da lata, se enoja, se molesta. No solamente, porque a nosotros nos llegan los reclamos. Claro. No solamente sucedió con Señores Papi, ojo, la teleserie anterior de la hora de almuerzo de Mega, Te doy la vida, también los actores salieron diciendo, chiquillos, no me reclamen a mí porque la teleserie es muy corta y porque da media hora del capítulo anterior. Y eso, claro, y eso es un tema de comercial en el fondo, pues Cami, quieren alargar el éxito, quieren tener más menciones. Claro, la gente se descarga en Twitter sobre todo con los actores y bueno, el rencoret yo creo que tiene mucho que ver y el equipo que está detrás. Y más encima, lo que más esperaban que se casaran y nunca fue, no se casaron.